Bienvenidos a la sexta y última semana de nuestra nueva serie para el año nuevo, que tiene que ver con historia. Una historia es el relato de un acontecimiento o una serie de eventos. Es una narración. Y nos gustan. A todos nos gustan las historias. Esto es cierto para todos nosotros todo el tiempo. Desde el momento en que somos niños nos encantan las historias. Las buenas historias nos involucran, nos entretienen, nos pueden enseñar y cambiar, y de vez en cuando una historia nos inspira. La razón por la cual nos gustan las buenas historias es simple. Nuestras vidas son una historia. Ustedes están viviendo una historia. Ahora, cuando vemos una película, cuando leemos un libro que nos presenta una historia, vemos a los personajes tomar decisiones y eligiendo opciones. Y tenemos una perspectiva sobre la historia más grande que tal vez ni siquiera los mismos personajes tienen. Tal vez entendemos toda la historia de una manera que los personajes no lo hacen. Y eso es exactamente lo que muchas veces no tenemos cuando se trata de nuestras propias historias. Muy a menudo tomamos decisiones sin una comprensión de cómo se conecta con todo lo demás que tenemos que hacer. Podemos caer en las mismas elecciones tontas y ciclos de malas decisiones, una y otra vez, simplemente porque estamos operando en la oscuridad. Y muchas veces no tenemos a nadie a quien culpar, sino a nosotros mismos. Porque nunca nos hemos detenido lo suficiente como para entender nuestra propia historia y cómo la actual encaja con el pasado. De hecho, se desprende de él y luego, inevitablemente, se mueve hacia el futuro. Nunca nos hemos detenido lo suficiente como para considerar que nuestras historias son importantes. Tu historia es importante, es muy importante. Tu historia importa, pero tal vez no de la manera en que se podría esperar. Tu historia no es importante debido a ti. Es importante porque es de Dios y el papel que Él desempeña en tu historia. La opción que tienes es escoger entre vivir solo dentro de los estrechos límites de tu propia pequeña historia o unir tu pequeña historia a la más grande de Dios. Dos enfoques muy diferentes en la vida, proporcionando dos resultados muy diferentes. En el transcurso de nuestra serie hemos visto el comienzo de nuestra historia y reconocimos que no formamos nuestras historias. Dios escogió todos los detalles que dieron forma al principio de tu historia. Y es importante entender el comienzo de tu historia y lo que te pasó. Al mismo tiempo, hemos discutido que el comienzo de tu historia no es la parte más importante de tu historia. Tu historia actual es mucho más importante. Y hace varias semanas nos fijamos en la importancia de compartir con otros en nuestras vidas, ya que vivimos nuestra vida en este momento. Y en ese contexto hemos discutido nuestro programa de grupos pequeños aquí en Ascension. Hace un par de semanas nos fijamos en el inevitable pesar de todas nuestras historias. Todos tenemos remordimientos y la tendencia es de fingir que no los tenemos. Y si bien esto es comprensible, no es útil. Nuestros remordimientos son exactamente los que Dios quiere redimir. Nuestros remordimientos son donde Él quiere trabajar en nuestras vidas. La semana pasada nos fijamos en el profeta Jeremías y su llamado a ser un profeta, compartiendo la palabra que recibió de Dios. Dios desea compartir su palabra con nosotros y nos pide que hagamos lo mismo con los demás. Es la base de la relación personal con cada uno de nosotros que Él quiere que tengamos. Si ustedes han experimentado a Dios como persona, esto es una historia que tenemos que estar preparados para compartir. Así es que la semana pasada hemos pedido que hagan un resumen de sus historias, de cómo llegaron a conocer a Dios personalmente.
hoy en día terminamos con nuestra serie y estamos estudiando el 5º capítulo del Evangelio de Lucas. Lucas nos dice: mientras la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, él estaba junto al lago de Genesaret. De Lucas capítulo 5, versículo 1. Esta historia toma lugar al principio del ministerio público de Jesús, pero él ya goza de un estatus de estrella de rock. En parte, esto ha ocurrido como resultado de las sanaciones y milagros que ya él ha realizado. Las noticias de estos eventos magníficos se propagan rápidamente, pero también, al leer los evangelios, de los hechos maravillosos y la irresistible personalidad de Jesús emerge. Él le gusta a la gente, especialmente a los que no son religiosos y que estaban lejos de Dios. Las personas que no eran como él les gusta. Que por cierto, ese es el tipo de iglesia que nos gustaría ser, atractiva para los que no son creyentes. Así que Jesús está compartiendo la palabra de Dios con esta gente y la gente se agolpaba sobre él. Y se está convirtiendo en una aglomeración, por lo que él vio 2 barcas situadas al borde del lago. Los pescadores habían bajado a tierra y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que la separase un poco de la tierra. Se sentó en ella y enseñaba a la gente desde la barca. De Lucas capítulo 5, versículos 2 al 3. Así es que esta es una buena manera de manejar la situación. Se sienta en el barco, cerca de la costa, puede continuar a enseñar y probablemente más gente puede verlo y oírlo. El Simón mencionado es Pedro, y Jesús ya tenía una relación con él. Jesús ya había sanado la suegra de Pedro. Si esto hizo que Pedro se encariñara con Jesús, no sabemos. En este tiempo, Pedro no era un discípulo de Jesús. Jesús era un rabino, un maestro, y el rabino tenía discípulos o estudiantes. Las personas no elegían a sus rabinos, el rabino elegía a las personas. Así es que Pedro no es un discípulo de Jesús o de cualquier otra persona. Es por eso que él pesca. Así que Jesús le pregunta a Pedro si él puede utilizar su barco. Y Pedro lo hace disponible para Jesús. Y de hecho, como hemos aprendido, se pone a remar para él. Pedro se involucra en la historia. A medida que comienza la historia, se trata de Jesús y la multitud. Ahora, la historia se trata de Jesús y la multitud y Pedro. De todos modos, Jesús completa su mensaje del día y luego le dice a Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le respondió: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero ya que tú lo dices, echaremos las redes. De Lucas capítulo 5, versículos 4 al 5. Pedro pesca por la noche, porque el agua es más fría, y es cuando los peces salen a nadar. De hecho, ya ha estado pescando toda la noche, y sin duda está cansado. Él simplemente quiere tender sus redes y volver a casa. Desde luego, no quiere volver a salir a pescar. Y si él no pescó nada en toda la noche, nunca cogerá nada ahora. Además, Pedro sabe que Jesús es un rabino y no un pescador. Pedro podría ser perdonado por sospechar que Jesús no sabía de lo que estaba hablando. A veces pensamos de una manera similar. Tal vez estamos dispuestos a acudir a Dios para algunas cosas, pero no en otras situaciones, porque pensamos que Él realmente no sabe de cómo manejar un negocio o cómo criar a los niños o de los noviazgos. Entonces lo apartamos de esto, no acudimos a Él. Noten, sin embargo, que Jesús tiene una visión genuina. Él dice, rema mar adentro, de Lucas capítulo 5, versículo 4. Él sabe dónde están los peces. Cuando comienzan a seguir a Jesús y escuchar sus instrucciones, Él les va a proporcionar una variedad de puntos de vista que no tendrían ustedes solos. Percepciones para sus vidas que no son solo espirituales,
y religiosas. Jesús quiere dirigir nuestras vidas de una manera que trae la bendición de muchas maneras, en todos los sentidos. Pedro responde: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero ya que tú lo dices, echaremos las redes. De Lucas capítulo 5, versículo 5. Así es que Pedro lucha contra la instrucción de Jesús, pero al mismo tiempo él sigue la voluntad de Dios. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que casi se rompían las redes. Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que lo fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. De Lucas capítulo 5, versículos 6 al 7. Estas redes tienen tantos peces que se están destrozando y los barcos casi se hunden. Aquí está la reacción. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que tanto él como sus compañeros habían quedado pasmados ante la pesca realizada. De Lucas capítulo 5, versículos 8 al 9. Pedro es un pescador. Su padre antes que él era sin duda un pescador. Su hermano y todos sus amigos eran pescadores. Él sabía todo sobre la pesca y sabía todo sobre la pesca en este lago. A veces sus mejores esfuerzos resultaban en nada, a veces solo en un poco. Pero esta pesca no era ni tan siquiera algo posible de imaginar. Y si bien podemos apreciar su asombro, sus palabras pueden ser inesperadas. Él dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. De Lucas capítulo 5, versículo 8. Pedro llega a una comprensión que él no merece ni siquiera estar en la misma habitación que Jesús. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? ¿Donde sabes que no perteneces en la misma habitación con alguien? El padre Michael tuvo esa experiencia una vez. En realidad, tiene esa experiencia diariamente, pero durante un tiempo él vivió en Roma y una vez tuvo la oportunidad de celebrar la Santa Misa de la mañana con el Papa Juan Pablo II en su capilla privada. El padre Michael ni siquiera sabía cómo lucía esta capilla, pero él estaba feliz y emocionado de ir. Habían otros sacerdotes y los llevaron a una habitación donde se pusieron sus vestimentas. Y después los llevaron a través de una puerta y ¡bang! Allí estábamos, en esta capilla muy pequeña, y el Papa ya estaba ahí. Y lo dirigen al padre Michael a sentarse cerca del Papa. Esto en sí mismo era inesperado, pero aquí está el punto de todo lo que hemos estado hablando. El Papa tenía las escrituras en sus manos y tenía los ojos cerrados y se estaba meciendo hacia adelante y hacia atrás gimiendo. Fue chocante, pero él estaba tan envuelto en la palabra de Dios que tenía una comunicación íntima, pero no verbal. Casi se podía sentir el poder de todo eso. Y todo lo que el padre Michael podía pensar era: ¿qué estoy haciendo aquí yo? Soy de New Jersey, yo no pertenezco aquí. Eso es exactamente lo que Pedro experimentó. Jesús crea todo el evento tan solo para hacer lo que hace a continuación. Jesús dice: No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos llevaron las barcas a tierra y lo dejaron todo y lo siguieron. De Lucas capítulo 5 versículos 10 al 11. Jesús invita a Pedro a convertirse en su discípulo. Él lo estaba invitando a una historia, otra historia, una historia más grande. Y aunque sabemos que Pedro se equivocó muchas veces en esa historia, adoptó lo más importante. Se unió a la historia más grande. A lo largo de esta serie hemos hablado acerca de vivir en la historia más grande de Dios. En conclusión, estando en esa historia no se trata de lo brillante que eres, lo educado que eres, lo tan fuerte o rico que eres, lo religioso que eres. No se trata de tus dones o talentos o habilidades, ni inclusive tu religión.
Pedro pudo haber pasado el resto de su vida simplemente con la pesca. En cualquier momento podría haber dicho, no, Jesús, no se puede usar mi bote. No, Jesús, no voy a remar adentro a la profundidad y echar mis redes. No, Jesús, no quiero seguirte. Al contrario, no solo deja que Jesús utilice su barco, con el tiempo le da su bote, se pone a su disposición y se une a la historia de Dios. Hay que optar por entrar en la historia de Dios. Y para hacer eso tienes que estar disponible para Dios. Tal vez tú no tienes un barco para regalar, así que tu situación va a ser diferente de lo que hizo Pedro. Pero requerirá algo. No se puede unir a la historia de Dios y no aportar nada a la misma. Hay que aportar algo a la historia. Y eso es realmente la cuestión. ¿Qué te pide Dios para poner a su disposición? Tal vez en este momento te está llamando a ser disponible un poco de tiempo para el ministerio y servicio. ¿Es necesario servir en un ministerio o solo tienes que reducir las obligaciones en el trabajo o en casa y hacerte más disponible para las personas que te rodean? Algunos de ustedes necesitan hacer disponible más dinero para el reino de Dios. ¿Han sentido el llamado de ser más generoso y donar dinero para los pobres o para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Para algunos de ustedes es solo un poco de tiempo los fines de semana para hacer un compromiso más consistente de ir y adorar al Señor. Ese es tu próximo paso. Y junto con eso, Él nos está pidiendo un poco de tiempo de silencio todos los días. Y hay que darle eso. Esta semana comienza la temporada de Cuaresma y es la oportunidad perfecta para llevar a cabo nuestros nuevos hábitos espirituales, que en realidad todo se reducirá a ser disponible un poco más de tiempo para Dios. La opción que tienes es escoger entre vivir solo dentro de los estrechos límites de tu propia pequeña historia o unir tu pequeña historia a la más grande de Dios. Dos enfoques muy diferentes en la vida, proporcionando dos resultados muy diferentes. Tu vida es tu historia. Tú decides cómo el resto va a ser.